El vernier, pie de rey o algunas veces también llamado caliper es un instrumento de medición de longitud de alta precisión cuya incerteza generalmente es de más o menos 0.025 milímetros. Fue inventado por Pierre Vernier, un matemático francés. En la actualidad, este instrumento es utilizado en muchas ramas de la ciencia. En el mundo de la mecánica automotriz es necesario medir piezas con mucha precisión para poder adquirir partes o repuestos que sean adecuados. Es por esta razón que hoy conoceremos sus características y funciones, las partes que lo conforman y cómo se toman las medidas. Las partes que conforman el vernier son las siguientes: escala fija, escala móvil, pero es mejor conocida como nonio, mordazas o patas para medir exteriores, es por eso que se les denomina caliper. Mordazas o patas para medir interiores. Vástago para medir profundidad. Botón de deslizamiento y freno, en algunas ocasiones cuenta con pequeños tornillos de presión. La mayoría de vernieres utiliza escalas en centímetros, pero algunos poseen una doble escala para poder medir, como ya se dijo, en centímetros y otra para medir en pulgadas, y cuya capacidad última de medida es de 1/128 de pulgada, y ambas pueden utilizarse para medir espesores o diámetros externos. Diámetros internos y profundidades. Primero, imaginemos que medimos una plancha de acero. La mediremos con una regla o una cinta métrica común. Es importante decir que el instrumento mide en centímetros. ¿Cuánto mide la plancha? Algunas veces nos hemos topado con una situación como esta. Algunos podrán decir 66.1 milímetros, algunos otros 66 milímetros y otros 66.2 milímetros. En fin, hay muchas opiniones inciertas. Pero entonces, ¿cuánto realmente mide la plancha de acero? ¿Y cómo podemos reportar adecuadamente esta medida? Esto está estrechamente relacionado con la precisión del instrumento. Para entender mejor esto, analicemos de cerca qué está pasando. Para poder reportar esta medida de manera adecuada, debemos considerar algunos factores. Debemos determinar cuál es la unidad más pequeña que el instrumento es capaz de medir. En este caso es de 1 milímetro. ¿Recuerdas que al inicio mencionamos la incerteza? Bueno, esta se obtiene determinando la unidad más pequeña que el instrumento es capaz de medir. En este caso 1 milímetro entre 2, lo cual dará como resultado más o menos 0.05 milímetros. ¿Con qué fin? Determinar la incerteza o grado de libertad del instrumento, es decir que la longitud de la plancha de acero es incierta porque oscila entre menos 0.5 milímetros y más 0.5 milímetros, por lo que se concluye que con este instrumento no podemos encontrar con certeza la longitud de la plancha. Entonces, la forma correcta de reportar la medida es 66 más menos 0.5 milímetros.
En otras palabras, mientras más pequeña sea la incerteza de un instrumento, más precisa será la capacidad de medición. Recordemos que la incerteza del vernier es de más o menos 0.025 milímetros. Ahora nos trasladamos a un simulador de vernier online. En la descripción del video encontrarás el link de la página donde podrás practicar tú también. Pues el programa se compone de las opciones de estudio y test, las opciones de alejar y acercar, la unidad más pequeña que puede medir el instrumento, la opción de ver y ocultar datos, los calibres que dictan la medida última que es capaz de medir el instrumento, y podemos elegir entre medir diámetro exterior, diámetro interior y profundidad. A simple vista observamos que podemos reportar las mediciones en centímetros y en milímetros. Recordando que estas son derivadas del metro y un centímetro es igual a 10 milímetros. Utilizas el calibre 4. Para obtener la capacidad de medida última de 0.05 milímetros, igual que un vernier real. Medir con un vernier es básicamente como medir con una regla o una cinta métrica, solamente que con una mayor precisión. El 0 en el nonio representa nuestro punto de referencia, es decir, cuando el 0 del nonio encaja o se alinea con el patrón de la escala fija, esta se reportará como unidades enteras, es decir, 10 milímetros, 20 milímetros y así sucesivamente. Cuando la medida no es entera es cuando se pone a prueba nuestra habilidad al utilizar el vernier. Primero, debemos de entender qué es el nonio y cuál es su función. El nonio representa el número de veces que se puede partir la unidad más pequeña de la escala fija. Es decir, el nonio mide 20 partes de 1 milímetro, es decir, 0.05 milímetros, es decir que cada dos secciones suman 0.5 milímetros. Entonces, tomamos la medida última que es capaz de medir la escala fija, en este caso 1 milímetro, y nos trasladamos al nonio. Ya en el nonio determinamos cuál línea o patrón del nonio coincide o encaja con la escala fija. En este caso es 0.9 milímetros y este resultado se suma a la medida última de la escala fija. Esto nos dará como resultado una medida de longitud precisa, la cual es 1.9 milímetros en este caso particular. Existen otros tipos de vernier, algunos sustituyen el nonio por una aguja y una escala muy semejante a los relojes analógicos. Y los más modernos poseen nonios digitales, los cuales facilitan la lectura de la medición.
Si deseas una explicación de cómo medir con el vernier con la escala en pulgadas, puedes decirlo abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias por visitarnos.